A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo enfrenta directamente a los hermanos de Galacia aquí. Y fíjese el verso 3, dice, tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Porque ellos habían comenzado por el Espíritu. Es decir, ellos habían sido salvados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahora estaban tratando de alcanzar la perfección espiritual. El ser maduros espiritualmente lo querían alcanzar ahora por medio de la carne, por medio de sus propias fuerzas, por medio de su propia sabiduría, su propio ingenio, su propio sistema de esfuerzo. Y la acusación que hace Pablo a ellos es de una manera directa. Y pienso que esta acusación bien la puede hacer Pablo el día de hoy para la iglesia de nosotros. Aunque la cultura de los Gálatas sea diferente y la forma en que ellos se esforzaban en la carne también sea diferente, sin embargo el asunto es el mismo. La iglesia de hoy que comenzó con la obra sobrenatural del Espíritu está comprometida tratando de perfeccionarse por sus propias fuerzas, echando mano de recursos humanos. En una ocasión me ocurrió algo curioso, tal vez a usted le ha sucedido alguna vez. Yo me encontraba en la casa y necesitaba movilizarme urgentemente acá a la iglesia y estaba ya sobre la hora, pero no encontré la llave del auto, así que fui a buscar esa llave a 3 posibles lugares que podrían estar. Era mi escritorio, era la bufetera y un velador. En esos 3 lugares fui y no encontré aquella llave. Así que fue un desastre porque entonces comencé a buscar por todos lados. Le dije a mi hija Carla si la había visto, no la había visto. Mi último recurso era Sandra, porque Sandra lo encuentra todo en la casa. Entonces le pregunté por la llave, después de que estuve buscando algún tiempo me dijo, no está. Y ahí sí estaba perdido, porque si Sandra decía que ya no estaba la llave era porque no la iba a encontrar. Así que cogí todo tipo de alambres, herramientas, destornilladores, alicates, para poder hacer algo y no hice absolutamente nada. Y de pronto, sin iluminarse mi mente, porque no se iluminó mi mente, por casualidad vi mi mano. ¿Y qué pasó? Ahí estaba la llave. Qué vergüenza, porque en ese momento no le dije a mi esposa todo lo que había ocurrido. Ya la encontré y me fui. Después le conté eso. Pero esta no es una imagen perfecta de muchos cristianos que quieren el auto de la bendición, quieren consuelo, quieren provisión, quieren descanso, quieren paz, quieren comunión, quieren intimidad, compañerismo, y usan tantos esquemas humanos para tratar de alcanzarlo, cuando la solución está en su propia mano, está una llave. Ahí está la llave. Y la llave para abrir el auto de la promesa, el auto de la bendición, de la consolación, de la provisión, de la comunión con Dios, es el Espíritu Santo. Esa es la llave, el Espíritu Santo. Y está allí, sobre nosotros. Está a mano, está en la mano. Y la mayoría de los cristianos están divagando por este mundo con su propio ingenio, tratando de hacer una y otra cosa, lo que no pueden hacer, lo que no se puede hacer, por desechar el poder del Espíritu Santo. Es que qué lamentable que se desecha el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos nosotros creer por un momento que la bendición sobrenatural la podemos obtener por medios naturales? Por esfuerzos humanos, pero eso es lo que a veces pensamos nosotros. ¿Cómo hemos aceptado a este mundo que es tan pragmático? Todo lo que es práctico, todo lo que funciona, así entonces yo también quiero hacerlo para dar solución a mi problema. ¿Cómo hemos cedido nosotros los cristianos a un mundo así?
cómo hemos aceptado los diferentes sistemas de terapia humana para lograr solamente lo que se puede lograr con el Espíritu Santo. Es imposible. Necesitamos que se nos recuerde en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Ves? Y lo sabemos nosotros. ¿Lo hemos olvidado este Salmo? No hemos olvidado este Salmo, estoy seguro. Lo que sí hemos olvidado es el significado de este Salmo. Hemos olvidado el significado de este Salmo. Sabemos dónde encontrar el Salmo, simplemente no sabemos cómo apropiarnos de él. El salmista, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sucede si me falta algo? Dice el salmista. ¿Qué sucede? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién debo buscar si me está faltando algo? Él dice, el Señor es mi pastor. Busco a quién? A mi pastor, el Señor. Él es mi pastor. Eso es lo que dice el salmista. Es hacia allá donde nosotros debemos ir. Mira el verso 2 del Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que nos guía por pastos verdes. Necesitamos agua, necesitamos guía al lado de las aguas tranquilas. Eso es lo que nos da. El alma de nosotros puede estar débil y cansada y sin fuerza. Y mira lo que dice el verso 3, confortará mi alma. Eso es lo que hace, nos restaura. ¿Quién hace esto? Mi pastor. El Señor es mi pastor. Él hace eso. Si estoy perdido y no sé cómo debo ir, no sé cómo trazar el curso de mi vida, ¿qué voy a hacer? Debo ir por el camino de rectitud, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? El verso 3 sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y tendré que enfrentarme a la realidad de la muerte. Mire el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que nos guía a través del valle de la sombra de muerte, sin temor, sin miedo. Eso es lo que dice. A menudo nos encontramos angustiados y en una conmoción, pero dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me preocupan los que me rodean, que son gente enemiga, que son hostiles. Bueno, dice, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Necesito ser sanado, necesito ser curado. El verso 5 sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una vida larga y quiero lo mejor de ella. Y el verso 6 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esa es la promesa que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor, dice. El Señor es mi pastor. Me va a llevar a morar por siempre a su casa. Esa es la promesa que da aquí en el Salmo 23. Entonces, ¿a dónde voy a recurrir cuando tengo toda necesidad? Cuando tengo cualquier necesidad. ¿A dónde es que debemos ir nosotros? Con mi pastor. ¿Ves? El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. ¿Por qué la iglesia ha abandonado esto? ¿Ves? ¿Por qué la iglesia no recurre a su pastor, al Señor? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué la iglesia ha olvidado lo que dice Colosenses 2:10? Que en Cristo estamos completos, de que no necesitamos nada adicional, nada de afuera. ¿Ves? Que Cristo es la esencia de Dios, es la misma esencia de Dios, lo que quiere decir que Cristo es Dios y Cristo habita en ti, y que no necesitas algo adicional de este mundo para que puedas mejorar o solucionar los problemas que tienes en tu vida. ¿Y cómo es que la iglesia se ha olvidado de esto? ¿Cómo hemos olvidado de ser bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los cielos en Cristo Jesús? Como dice Efesios 1:3, allí somos bendecidos grandemente. ¿Cómo hemos olvidado que podemos hacer todas las cosas por medio de necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4 hemos estudiado esto. Hemos olvidado, como dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos todo lo que nos pertenece para la vida y la piedad. Hemos sido equipados. Se nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos
para tener una vida piadosa, para tener una vida santificada. ¿Y cómo es que tú y yo muchas veces nos olvidamos de esto? La iglesia de hoy se ha olvidado de esto. ¿Cómo podemos descender del nivel? Porque ese es un nivel sobrenatural, la obra de Dios, y sin embargo descendemos de ese nivel y queremos ir por un nivel muy por debajo, que es el nivel humano, para tratar de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Imposible, es imposible. Pero así muchos cristianos están caminando el día de hoy. Y el punto del apóstol Pablo, por eso aquí es que habiendo comenzado por el Espíritu, no puede ser perfeccionado en la carne, es imposible. Ese es el llamado de atención directo que hace el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Estamos frustrados porque tenemos un problema. ¿Tienes un problema? Estamos frustrados porque no lo podemos resolver este problema. ¿Por qué entonces buscamos al mundo práctico a echar a este sistema de mundo de soluciones rápidas o psicológicas? ¿Sí ves? Cuando estamos rechazando lo que Dios nos puede dar. ¿Por qué no echamos mano de la llave que es el Espíritu Santo de Dios? Pero no hacemos eso. Y Pablo aquí está invitando a los hermanos de Galacia y también nos invita a nosotros a regresar al poder del Espíritu. Pero no a ese poder de las iglesias carismáticas y muchas iglesias pentecostales, ¿no? Eso que no es poder, sino que es todo un desorden. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante para nosotros los cristianos. Toda prueba y toda cuestión de vida se resuelve con el poder de Dios, el poder del Espíritu en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios. Es allí que se resuelve. En el conocimiento de esto ha sido el fundamento del compromiso de la iglesia en la historia. Es eso. Allí es donde resolvemos el problema. Mira lo que dijo el salmista aquí en el Salmo 73 y el verso 25. Salmo 73 y el verso 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuál era el pastor de este salmista? Tenía solo un pastor. El único pastor de él, ¿quién era? Era Dios, el Señor, ¿ves? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Soy completo en ti. Eso es lo que está diciendo. Todos los recursos están en ti. ¿A dónde voy a ir si todo lo tienes tú? Todos los recursos que necesito los tienes tú. Vaya, qué tremendo. ¿Ves? Spurgeon dijo, podrías ahogar tu mente en los problemas con Dios, puedes sumergirte en el mar más profundo de la Trinidad, puedes perderte en su inmensidad y saldrás descansado, renovado, vigorizado. Eso es lo que haces. Si tienes un problema grande, entra en la presencia de Dios. Entra allí en la Trinidad, en esa inmensidad de la Trinidad. Y verás cómo sales de allí. Verás cómo sales de allí. El salmista decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahí están, tú eres todo para mí. Tú eres mi único pastor. Allí está todo. Y los hombres más grandes de Dios a través de la historia de la iglesia siempre han sido hombres que han corrido a la presencia de Dios. Porque saben que ellos habían comenzado en el Espíritu y se van a complementar ¿en qué? No en la carne, no en el esfuerzo humano, sino también en el Espíritu. Entonces ellos no están buscando soluciones en una dimensión que no les va a poder proveer eso. No van a encontrar estas soluciones. Si la vida cristiana comenzó con el Espíritu, entonces va a terminar de esa manera. Terminar con el Espíritu. Así es como somos perfeccionados. Así es como vamos a madurar en la vida cristiana. La semana pasada nosotros hemos comenzado a estudiar esto, la parte del Espíritu, la obra de la justificación, que Pablo está presentando y defendiendo esto, la salvación por fe, la justificación por fe, y está hablando de la obra del Espíritu Santo en esta justificación por la fe, la experiencia que ellos han tenido.
Y vimos cómo comenzó esta obra del Espíritu Santo en la salvación. Es una experiencia que tú y yo también podemos aquí asentir. Porque comenzó con una convicción de pecado. Nos vimos condenados por el pecado nuestro. Así fue como comenzó esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Luego el Espíritu Santo de alguna manera trajo arrepentimiento a nuestros corazones, a nuestras vidas. Puso el oír con fe y finalmente hizo una regeneración, nos regeneró. Y así fue como nosotros empezamos. Entonces vino a morar el Espíritu Santo en nosotros, vino a habitar en nosotros. Fue el agente por el cual fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos dotó de dones espirituales, por lo menos un don espiritual a cada uno de nosotros. Nos aseguró la eternidad y nos separa del pecado y la muerte por el poder del Espíritu Santo. Y todo esto sucedió en el momento de la salvación. Así fue como tú y yo comenzamos la vida cristiana. Y eso es lo que está señalando Pablo a los Gálatas, cuando les dice que ustedes comenzaron por el Espíritu. Y si comenzaron por el Espíritu, entonces tienen que ahora seguir por el Espíritu, terminar por el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu en nosotros ahora, ya siendo salvos? Si comenzó así la obra sobrenatural del Espíritu en cada uno de nosotros, ¿qué hace ahora el Espíritu Santo para nosotros? Para poder ser perfeccionados, para avanzar en la vida cristiana. Y la semana pasada vimos dos cosas. En primer lugar, que el Espíritu Santo nos lleva a la intimidad con Dios. Ese es un punto fundamental, es importante porque Dios es la fuente de todos los recursos. Y si tú no tienes intimidad con Dios, tú no vas a tener el alcance de todos los recursos de Dios. Él es la fuente de todos los recursos. Y el Espíritu Santo tiene este ministerio de acercarnos, de intimarnos con Dios. Todos los recursos están envueltos allí en Dios. Y el Espíritu Santo nos da acceso a Dios. Podemos tener acceso a todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo sabemos que estamos en intimidad con Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Porque el Espíritu es el que nos hace decir, Abba Padre. Abba Padre. ¿Ves? Ese Abba Padre está hablando de alguna manera de una intimidad, de acceso, de aceptación. Ese es el Espíritu de Dios que produce esa intimidad por la cual entramos en la presencia de Dios y disfrutamos de su comunión. Recibimos sus recursos, recurrimos a su sabiduría y así tenemos todo lo que necesitamos para los asuntos de la vida. Entonces es fundamental este ministerio del Espíritu Santo, ¿ves? Eso es ahora, el día de hoy, que ya somos creyentes. El Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios, que es la presencia de Dios. En segundo lugar, que es lo que vimos la semana pasada, es que el Espíritu Santo ilumina las Escrituras para nosotros. Nos ilumina las Escrituras. No solamente nos lleva a la presencia de Dios con intimidad para que podamos orar, porque en el primer punto podemos orar ya. Entramos en esa intimidad con Dios, sino que ahora también nos ilumina la Escritura para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esa es una conversación bidireccional, ¿sí ves? El Espíritu Santo ilumina la Escritura y permite a Dios hablarnos a través de su palabra. Cristo dijo, hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu nos proporciona esa intimidad con Dios, que es la fuente de todo. Ahí están todos los recursos y nos proporciona la comprensión de la palabra de Dios. Entonces hemos visto esos dos puntos y ahora vamos a ver esta mañana dos cosas más, dos puntos más del ministerio del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo glorifica a Cristo para nosotros. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Este es el ministerio de Él, es revelar la majestad y la gloria de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el trabajo, el ministerio de Él, crear y producir una vida centrada en Cristo. Eso es lo que va a hacer en nosotros, que busquemos a Cristo, que nuestra vida esté centrada en Él. El problema de toda la gente es Cristo en su vida.
¿no? Y Él va a hacer que nuestra vida esté centrada en Cristo. Vamos a conocer más a Cristo, vamos a amar más a Cristo, vamos a obedecer a Cristo, vamos a servir ¿a quién? A Cristo. Ese es el ministerio que hace el Espíritu Santo. Muchos cristianos se encuentran centradas sus vidas ¿en qué? En la iglesia, como lo principal, como lo central, ¿ves? No está obrando el Espíritu Santo allí. No le están dejando obrar al Espíritu Santo allí. La obra del Espíritu Santo es centrarnos a Cristo, una vida centrada en Cristo. Si tu vida está centrada en la iglesia, si tu vida está centrada en tus dones, si tu vida está centrada en los servicios que tú haces, no estás bien. No está operando el Espíritu Santo correctamente en la vida de nosotros, ¿ves? Debemos centrarnos en Cristo y ese es el ministerio que hace el Espíritu Santo. Él va a atraernos a Cristo, va a exaltar a Cristo, va a glorificar a Cristo. Hay muchas iglesias que se jactan de tener el poder del Espíritu Santo, pero esas iglesias hacen un énfasis ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo esté obrando en esas iglesias así? Cuando hacen un énfasis en demasía sobre el Espíritu Santo, no está obrando el Espíritu Santo, porque el ministerio del Espíritu Santo, ¿cuál es? Exaltar a Cristo. Si una iglesia exalta a Cristo, podemos decir, el Espíritu Santo está cumpliendo su ministerio en esos hermanos. Están exaltando a Cristo, están buscando a Cristo, no están buscando al Espíritu Santo. No están centrados en el Espíritu Santo, porque el ministerio de Él es que nos centra a nosotros en Cristo. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en Juan 16:14 dice, Él me glorificará. Ahí está. Eso dice Jesucristo. Todavía está en vida aquí, ahí ante sus discípulos. Y Él dice, Él me glorificará. ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿sabes cuál va a ser la tarea de Él? ¿Sabes cuál va a ser uno de sus ministerios? Él me va a glorificar, dice. Él me va a glorificar. Él me glorificará. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo nos mostrará a Cristo. Nos mostrará todo sobre Cristo. Nos va a revelar la majestad de Cristo, la maravilla de Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es mostrar la belleza de Cristo, la magnificencia, la gloria de Cristo. Eso es lo que hace. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Va a poner en alto la autoridad de Cristo. Una iglesia entonces que exalta a Cristo, ¿ves? Es una iglesia que está ministrada por el Espíritu Santo, porque Él hace eso. Él va a glorificar a Cristo. Y la iglesia va a hacer eso entonces. Ahora, mírenla en 1 Corintios 13:3. Esta es la singularidad del ministerio del Espíritu Santo. 1 Corintios 13:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es imposible, ¿no? Es algo contraproducente, no puede ocurrir. Alguien que es impulsado por el Espíritu Santo, que diga Jesús es maldito, eso nunca va a suceder. Eso no puede suceder. Es imposible que suceda eso. Pero eso era lo que sucedía en la iglesia de los Corintios, ¿sí ves? Haciendo un abuso de los éxtasis en la iglesia, habían caído en esto. Se estaban ellos reuniendo con su supuesta lengua que hablaban y estaban llegando a maldecir a Cristo. Y la gente decía, oh, este don increíble que nos han dado. Y era una cosa que ni siquiera entendían lo que decían, ¿no? Y posiblemente, como en algunas iglesias hoy en día, es lenguaje demoníaco. Y algunas de estas personas estaban maldiciendo a Jesús. Esa no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo, dice. No va a maldecir a Cristo, ¿ves? Y miren el versículo 3, lo que sigue diciendo. 1 Corintios 13:3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que confesar, perdón, no es ese. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, confesar Jesús es el Señor, entonces no es una obra humana.
Nadie puede decir Jesús es Señor, excepto ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer eso. Nadie puede arrepentirse, excepto que Dios le conceda el arrepentimiento. Nadie puede apartarse de su pecado, excepto de que Dios le permita dar un giro en su vida. Nadie puede creer, excepto que Dios le dé la fe. Es Dios el que hace todo. Y nadie puede confesar que Jesús es Señor, a menos que el Espíritu Santo lo haga. Eso no es una obra humana. Pero miren el ministerio del Espíritu, que es exaltar el señorío de Cristo, es afirmar el señorío de Cristo. No solamente a los no regenerados, sino está aquí en la iglesia de los Corintios, está hablando a los creyentes, ¿ve? Aquí vemos la posición exaltada de Cristo. ¿Por qué? Porque hay dos razones que el Espíritu Santo hace esto de glorificar a Cristo. En primer lugar, quiere exaltarlo a Cristo para que vean la autoridad que tiene Cristo. Eso es ver la autoridad. ¿Y por qué? Al ver la autoridad, entonces todos nos sometemos a Él. Por eso lo exalta, por eso lo glorifica. Al ver la autoridad de Cristo, todos se someten a Él. Después de todo, Dios lo puso de cabeza en la iglesia y sobre todo porque todos van a estar sometidos a Él. Entonces, para mostrar su autoridad. Y en segundo lugar, para que nosotros lo veamos como modelo, podamos modelar la vida de Cristo. Entonces el Espíritu Santo lo exalta por el bien de la autoridad de Cristo y por el bien de ser un ejemplo para nosotros. El Espíritu Santo tiene este ministerio de exaltar a Cristo, de magnificar a Cristo. Primero van a ver su gloria, su majestad, su autoridad, y van a comprender esto y se van a someter a Él. Y segundo, que al ver la belleza de Cristo, la maravilla de Cristo, la pureza de Cristo, entonces vamos a querer ser como Él. Vamos a querer ser como Él. Son dos cosas importantes. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo exalta a Cristo y glorifica a Cristo? Cuando nosotros como cristianos estamos operando en el Espíritu Santo, cuando estamos caminando en el poder del Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos viviendo en ese plano espiritual, vamos a encontrar a Cristo cada vez más significativo. Así es como lo vamos a ver cada vez más precioso, cada vez lo vamos a ver más exaltado. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? Porque esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Pero si tú y yo no estamos caminando en el poder del Espíritu, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, más bien estamos viviendo en la carne, hoy Cristo no va a ser maravilloso para nosotros. ¿No? Escuchas una predicación y no es que Cristo pasó ahí como cualquier otro. No es maravilloso para nosotros. No es valioso. No es exaltado para nosotros. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos cortando ese proceso del ministerio del Espíritu Santo, que es exaltar a Cristo justamente para reconocerlo allí grandioso. Y estamos cortando al estar en la carne, al manejarnos en la carne. Entonces, este es un punto muy importante. Mira otro versículo, 2 Corintios 3:18. Segunda carta de los Corintios 3:18. Este es un texto muy importante que dice así, 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este texto es muy importante para nosotros, porque Pablo está remontándose al tiempo de Moisés, le está haciendo alusión a esto. Mira, dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está el ministerio del Espíritu Santo y lo que va a provocar en nosotros al mostrarnos la gloria de Cristo. Aquí lo vamos a observar, porque Pablo viene reflexionando cuando Moisés en su tiempo vio la gloria de Dios y fue reflejada esa gloria de Dios en su rostro. ¿Recuerdan ustedes cómo Moisés subió al monte a ver a Dios?
y Dios se reveló a sí mismo con una luz brillante. Ahí estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Ahí Moisés pudo verla, pero no pudo ver la gloria de Dios en todo su apogeo. Dice que vio su parte de atrás de Dios. Esa era una parte de la Shekinah nada más. No estaba la gloria completa de él ahí. Si no, habría sido consumido Moisés. Nadie puede ver la gloria completa de Dios. Pero él bajó del monte y su cara dice que brillaba. Su rostro emanaba un brillo, una luz. Esa era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora Pablo está diciendo que cualquiera que mire hoy en día la gloria de Cristo, porque esa es la tarea del Espíritu Santo, es mostrarnos la gloria de Cristo. Cualquiera que mire la gloria de Cristo, ¿qué va a obtener? La gloria de Cristo. ¿Ves? Eso es lo que vamos a llegar a hacer. ¿A quién nos vamos a parecer? A Cristo, porque estamos viendo su gloria. Cuanto más lo vemos a Cristo, más vamos a ser asemejados a Él. Más lo vemos, más somos como Él. Esa es la analogía que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Como Moisés, al ver a Dios, tenía la semejanza de Dios sobre su propia persona. Así dice, por tanto nosotros todos, ahora mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué va a pasar si yo miro la gloria de Cristo, la gloria del Señor ahora? ¿Qué va a pasar? Verso 18 sigue diciendo, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Sí ves? Que si miramos la gloria de Cristo, mientras te centras en esa gloria de Cristo, esa gloria se pone sobre ti. Esa gloria se pone sobre ti. Cuanto más mires la gloria de Cristo, más te conviertes y te asemejas a esa gloria. ¿Ves? Y eso es de un nivel a otro, al siguiente nivel de gloria. Es decir, esa es la transformación que va teniendo el creyente para ir madurando y santificándose. Nos estamos convirtiendo cada vez más como Él. Ahora, te hago la pregunta y el verso 18 lo responde y espero que lo respondas. ¿Quién hace esa transformación a la imagen de Cristo? ¿Quién la hace? Y ahí dice, como por el Espíritu del Señor. En el idioma original está diciendo, el Espíritu Santo lo está haciendo. Él es el que hace. Él es el que hace esta transformación. Entonces, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere mostrarnos la gloria de Cristo y mientras tú y yo miramos la gloria de Cristo, la belleza de su persona, esa gloria se está volviendo cada vez más nuestra. Cada vez más nuestra, se está moviéndose hacia nosotros cada vez más para irradiar esa misma gloria de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba diciendo, yo quiero que la gloria completa de Cristo sea reproducida en cada uno de ustedes. ¿Ves? Y hasta tanto sufro dolores de parto, dice, porque quiero ver esa gloria allí reflejada completamente en cada uno de ustedes, hermanos de Galacia. Entonces, este es el ministerio del Espíritu Santo, mostrarnos la gloria de Cristo. Lo muestra, ¿cuándo? Mientras leemos la palabra de Dios. En este momento puede estar mostrándonos la gloria de Cristo. ¿Lo muestra cuándo? Cuando estamos meditando sobre el Señor Jesucristo. Cuando estamos contemplando la bendición de Dios, el mover de Dios en medio de nosotros. Cuando nos sentamos, leemos la Escritura, cuando meditamos, cuando pensamos en Cristo. Al dejar que el Espíritu de Dios comience a sacar las verdades de las páginas de la Escritura y a llenar nuestra mente de ese conocimiento, ahí estamos viendo la gloria de Cristo. El Espíritu Santo está mostrándonos la gloria de Cristo. Y comenzamos a ver las maravillas de Cristo, comenzamos entonces a pensar en Cristo, comenzamos a hablar de Él con algún amigo y juntos hablamos y nos atraemos a las grandes verdades de la majestad de su persona. Y ya estamos hablando de la persona de Cristo. Esa es la manera como lo hace el Espíritu Santo. Entonces tenemos una visión de Cristo que es cada vez más capaz de irradiar la gloria de Cristo.
¿no? Y ser más como Él. Eso es lo que nos hace. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Ninguna obra humana puede transformarnos. Nadie puede transformarnos, pues. Ningún hombre, ningún pastor, ningún gurú, nadie puede hacer eso. Ningún sistema. Ese es el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Ves? Por eso es que no puedes echar mano a herramientas humanistas de este mundo para supuestamente no tratar un asunto espiritual, satisfacer tus necesidades espirituales, resolver un problema. No lo hay. El único que hace esta transformación, al ver la gloria de Cristo, de gloria en gloria, es el Espíritu Santo. No hay otra fórmula. No hay tres lecciones que le voy a dar para que usted ya pueda crecer espiritualmente. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Es solamente la obra del Espíritu. Él es el que nos muestra a Cristo. Y luego contemplamos nosotros a Cristo y nos vuelve a su propia imagen, porque estamos viendo su gloria, la gloria de Cristo. Entonces el Espíritu Santo produce lo que nosotros necesitamos si simplemente vivimos en ese nivel. El Espíritu Santo, como hemos visto, entonces nos da la intimidad con Dios, que es el recurso para todo. Él tiene todos los recursos. Entonces, la intimidad con Dios nos ilumina la palabra de Dios para darnos instrucción sobre todo. Y entonces el bendito Espíritu de Dios glorifica a Cristo hacia nosotros. Y nosotros, al ver a Cristo glorificado, nos convertimos cada vez más en portadores de su gloria. Y veamos el cuarto punto que vamos a ver esta mañana. El cuarto ministerio, el Espíritu Santo nos guía hacia la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía hacia la voluntad de Dios. Bueno, ya hemos visto que la Escritura enseña que el Espíritu de Dios no solamente que revela la verdad a través de la Escritura, sino que el Espíritu de Dios también nos guía personalmente. Él nos guía personalmente. Hay un ministerio entonces personal del Espíritu. Eso es como caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es como moverme en la dirección de la voluntad de Dios. Eso es cuando dice, yo camino en el Espíritu, es porque yo estoy dirigiéndome según la voluntad de Dios, donde Él quiere. Estoy obedeciendo a Dios. Dios está prometiendo que la nueva alianza vendrá en el futuro de la cual nosotros somos participantes. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36, 27. Este es el Antiguo Testamento, pero a ellos se les prometió el Espíritu Santo y una obra del Espíritu Santo, y aquí está el ministerio que nos interesa a nosotros. Este era un nuevo pacto, una nueva alianza, ¿no?, que se le da a Israel en Ezequiel 36, 27. Vendrá en el futuro y en la cual tú y yo ahora somos participantes de este ministerio de Él, que en ese tiempo era futuro, hoy es presente para nosotros. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y bueno, hemos experimentado esto. El Espíritu Santo habita en nosotros hoy en día. Pero nos hacemos una pregunta, si todo se suponía que lo que debíamos hacer es seguir lo que dice la Escritura, ¿por qué el Espíritu Santo tendría que morar en nosotros? ¿No era suficiente que nos ilumine nomás ahí la palabra y ya la entiendo y eso es todo? ¿Por qué es que tiene que morar? Porque se le promete en esa nueva alianza que es la que nosotros estamos viviendo, es que el Espíritu Santo viene a morar. ¿Por qué va a morar? ¿Por qué mora? ¿No es suficiente con que nos ilumine la Escritura para saber lo que Dios quiere? Mira por qué es que tiene que morar el Espíritu Santo en nosotros. Lo que sigue diciendo el verso 27, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Porque Él quería que no solamente sea información, sino que es un modelo de vida que el Espíritu Santo produce, porque Él está habitando en nosotros. No solamente te ayuda a saber, sino que te permite hacer.
es la transformación, es el cambio. No había verso bíblico para considerar enviar misiones cuando la primera iglesia de Antioquía iba a enviar misioneros. No había un texto bíblico allí que diga que van a enviar misiones. ¿Y qué hicieron los 5 pastores que estaban allí en Antioquía? Mira lo que dice Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor, eran 5 pastores, estaban ahí, ministrando estos al Señor y ayunando, también estaban orando allí. ¿Cómo iban a descubrir ellos la voluntad de Dios? ¿Quién va a llevar el evangelio a los gentiles? Era la pregunta que seguramente se hacían ellos. Vamos a ir como misioneros, pero ¿quiénes van a ir de los que estamos aquí? ¿Quién va a ir? Así que ellos oraron, ellos ayunaron y le pidieron a Dios por medio de su Espíritu que les revelara. Y el verso 2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Este es el ministerio del Espíritu Santo de manera subjetiva. Los guió a ellos, los guió a ellos. En ese tiempo todavía existía la profecía, así que habló a uno de ellos y seguramente uno de ellos fue, el Señor ha dicho esto. Hoy no hay eso. Pero entramos aquí, en Hechos 15. ¿Recuerdan que estudiamos Hechos 15? Cuando hubo el concilio de Jerusalén y se reunieron ahí para discutir cómo debían tratar a los judíos y cómo debían llevar el evangelio al mundo judío y gentil. ¿Recuerdan ese concilio en Hechos 15? Y ellos allí tuvieron un tiempo de reunión y habló Pedro, habló Jacobo y hablaron los judaizantes y algunos más. Y ellos decidieron cómo debían proceder. ¿Y qué fue lo que acordaron? Ellos escribieron una carta y miren el verso 28. Hechos 15, 28 lo que dice esta carta. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto es algo increíble, ¿no? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué es lo que está significando esto? Significa que todos llegaron al consenso de que sabían que esa era la mente del Espíritu, esa era la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Porque en sus corazones tenían esa confianza. ¿Ves cómo el Espíritu Santo ministra personalmente? En el corazón. Él habla al corazón. Él pone deseos fuertes en el corazón. Ellos sabían. Esto es algo increíble. ¿Alguna vez has sabido en tu corazón que el Espíritu de Dios te estaba guiando? ¿Alguna vez has sabido tú eso? Que el Espíritu de Dios te estaba guiando. Porque si una persona está caminando en el Espíritu, está obediente al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a guiar personalmente a esa persona a hacer la voluntad de Dios. Esa es la única manera de vivir. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te guía a hacer la voluntad de Dios. Seguro que tú has orado como David. Mira el Salmo 143:10. En estas 3 últimas semanas he estado reflexionando sobre los salmos, en especial el Salmo 119, el Salmo 27, el Salmo 19 también. Pero es interesante lo que dice David. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sí ves? Tengo que saber. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Hay detalles en nuestra vida que no están registrados en la Escritura. Y necesito la guía del Espíritu Santo. Necesito la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quieres? Mira el Salmo 119 y el verso 35. Salmo 119 y el verso 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Muéstrame cómo ir. Muéstrame cómo es que debo ir. En ella tengo mi voluntad. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Es decir, mi corazón está inclinado a hacer lo que tú digas. El Salmo 119 y el verso 133. Salmo 119 y el verso 133.
Para los que están pensando que uno es el que ordena los pasos. No, de Dios viene todo. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Mira lo que pide el salmista. Yo quiero seguir el camino por el que tú quieres que yo vaya. Dice, yo quiero seguir ese camino. Guíame, guíame. Dios, guíame por ese camino. Y recuerdan en el Salmo 51, en esa trágica confesión, bueno, la confesión fue una bendición, pero fue trágico el pecado de David, cómo le pedía que le perdonara por haber pecado de adulterio y asesinato. Pero en el verso 6, el Salmo 51, 6, él dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo es que David dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría? Dice, amas la verdad en lo íntimo. Le iba a mostrar qué hacer, pero ¿cómo le iba a mostrar qué hacer en lo íntimo? Y David se estaba refiriendo a la conciencia, a su conciencia. Como Pablo también dice en Romanos, dice, verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo allí está tomando la conciencia y a través de la conciencia está dirigiéndonos. Ahí está dirigiéndonos, ¿ves? Porque el Espíritu Santo mueve la conciencia para guiarnos en la vida que debemos llevar, la vida que debemos seguir. Mucha gente hoy en día está totalmente paralizada y no puede resolver ninguno de sus problemas. Y mucha gente no sabe a dónde ir. ¿Qué voy a hacer? Y nos preguntamos entonces, ¿qué pasó al Espíritu Santo que mora en el creyente? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Porque las personas que viven en el Espíritu y caminan en el Espíritu son guiadas por el Espíritu, mientras está obrando a través de la conciencia para guiarlas a la voluntad de Dios. Esa es la manera, no hay otra. Pablo nuevamente está diciéndoles, ¿por qué, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, intentas continuar tu vida espiritual por la carne? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es que lo haces así, hermanos de Galacia, hermanos de Comunidad de Berea? Mira lo que registra A.W. Pink sobre esta guía del Espíritu Santo subjetiva. Él dice así, dice, aquellos que son dirigidos por este Espíritu Divino, dice, son movidos a examinar sus corazones y tomar nota frecuentemente de sus caminos, a llorar por su carnalidad y perversidad, a confesar sus pecados y a buscar fervientemente la gracia para permitirles ser obedientes. No es que es un camino que todo está abierto. Ves tu pecado, porque en la presencia de Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestra pura maldad. Examinando allí todo nuestro corazón y la maldad que nosotros tenemos allí. Así que si realmente tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, podemos hacernos algunas preguntas para saber si somos guiados o no por el Espíritu Santo. ¿Nos conmovemos nosotros cuando examinamos nuestro propio corazón? ¿Somos conmovidos cuando somos examinados en nuestro propio corazón? ¿Te conmueves en verdad? ¿Te encuentras queriendo siempre examinar tu corazón para estar seguro de que tus motivos son correctos? Es porque eso es lo que menos queremos hacer. Detenernos y ver, yo voy a hacer esto. ¿Qué motivaciones son las que me están llevando a hacer esto? Pero eso es uno que es guiado por el Espíritu. Tiene eso. Se detiene a hacer eso justamente. Y cuando entras a la presencia de Dios y ves tu carnalidad, lloras por tu carnalidad, lo haces, lloras por tu carnalidad, te cansas de tu perversidad, estoy cansado de mí, estoy cansado de esto en mí, Señor, estoy cansado de mis pecados en mi vida. Eso es lo que haces, porque eso es lo que nos guía el Espíritu Santo, ¿ves? Confiesas ansiosamente a Dios el pecado, la maldad que hay en nosotros,
y estás buscando fervientemente entonces esa gracia de Dios en tu vida para que puedas ser obediente, ayúdame a ser obediente porque carezco de poder. Absolutamente no tengo nada para ofrecerte y para obedecerte. Eres tú el que debes obrar y ayudarme, Señor, apelando a su misericordia nada más. Si eso es lo que haces tú, entonces es evidencia de que de alguna manera el Espíritu Santo está tomando control en tu vida. Está moviéndote el Espíritu Santo. Y así es como vas a conocer entonces la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos recursos que hemos visto del Espíritu Santo? Que son los ministerios de Él. Intimidad con Dios. La comprensión de la palabra porque nos ilumina la palabra de Dios. Entonces podemos ver la vida majestuosa, ¿no? de Cristo Jesús. Vemos su gloria. Y esa gloria es la que nos va a transformar. Y tenemos la promesa de una guía personal en la voluntad de Dios. La próxima semana vamos a ver unas más y vamos a terminar estos 5 versículos que hemos comenzado, Dios mediante. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, que es lo que estudiamos de Pablo es tan real para nosotros el día de hoy, Señor. Limpia nuestros corazones, perdónanos, porque muchas veces no hemos echado el recurso que tú nos has dado, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Lo hemos obviado como si nosotros tuviésemos algún poder o este mundo tuviese alguna herramienta que pueda producir vida espiritual, algo sobrenatural. Es imposible, Señor. A los Gálatas, Pablo les dijo, tan necios sois. Tal vez muchos de nosotros merecemos un calificativo como este, Señor. Oh Padre, ayúdanos a buscar esta fuente de todos los recursos que eres tú, tu presencia, Señor. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender claramente esto y funcionar así en nuestra vida, Señor. Cada uno de los problemas que tenemos, irnos a tu presencia, Señor. Ser iluminados con tu palabra, Padre. Ver la majestuosidad de Cristo Jesús para ser transformados y guiándonos a la voluntad tuya, Padre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.